Se lo agradezco, amado. Gracias mil. Gracias por su apoyo. Pues vamos a la Biblia. Si tiene la bondad, nos ponemos sobre nuestros pies una vez más. Yo voy a permanecer en el fin de semana. Hay 3 paradas que vamos a hacer. 3 de las paradas, esa es la instrucción que tengo. Trataré de ir poco a poco para que usted capte lo que el Espíritu me enseñó, me mostró. Y en el capítulo 4, el versículo 19, 20, 21. Mateo capítulo 4. Ya yo estoy en Mateo, y si alguien no hubiera dicho eso, pues ya yo hubiera estado leyendo en Mateo, y usted no había llegado a Mateo. Perdónenme. Santo. Capítulo 4 del Evangelio de Mateo. Versículo 19. En adelante. Dice, y les dijo, todavía está, ahí estamos, ya estamos todos. Ok, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias. Leí tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra no retorna atrás vacía. Ministra, Señor, a tu pueblo, enseña lo que trataste conmigo también, Señor. La gloria te la vamos a dar a ti, dame la gracia, dame las palabras. Toma el control, Señor, de todos nosotros. Pues tú eres ahora, Señor amado, nos sentamos luego de adorarte para que seas tú el que dirijas todos los asuntos. Repito, Señor, tuya será siempre toda la gloria, toda la alabanza y todo el poder. Amén y amén. Puede sentarse. Permítame regresar al viernes de nuestro retiro. Por alguna razón, ese servicio en la noche ha quedado un poquito rezagado en nuestros corazones. No que no fuese de Dios, no que estuviese mal, sencillamente ha quedado rezagado porque nosotros hemos como que establecido que en la mañana, al Dios hablar de la manera que habló tan fuerte a través del hermano Martí, pues uno dice, mira, que Dios comenzó hablando de esta manera y se nos olvida el detalle de lo que ocurría el viernes en la noche, que lo toqué, quizás lo mencioné a manera de resumen en el fin de semana. ¿Qué fue lo que nos dijo el Señor el viernes en la noche que tú y yo le tenemos que prestar atención? Habría que trasladarnos en breve al libro de Lucas, ese capítulo 5, donde fuerte se menciona el asunto, porque él toma ese capítulo y lo menciona. ¿En qué aspecto? No solo el hecho de lo que ya tú y yo conocemos, que hay un Pedro frustrado, hay un Pedro desanimado, hay un Pedro desilusionado, decepcionado, quizás consigo mismo, preocupado por lo que le puedan exigir a las familias que lo acompañaban. ¿Por qué? Porque había tratado de pescar toda la noche y no había, como dicen en la calle, no había pescado ni un catarro. Toda la noche hemos pescado, dice la Biblia, y no hemos cogido nada.
regresa a la orilla al amanecer, pues los pescadores saben que a esa hora ya no hay oportunidades. ¿Y qué está haciendo? Está limpiando las redes. Hay algunos allá limpiando la barca. Hay otros, como establece el texto que yo acabo de leer, que están remendando porque quizás se le enredó en algún pedazo de madera, se les enredó en algún coral o en algo, ¿no? Y se les rompió. Ese es el escenario. Y la Biblia, ¿verdad?, nos cuenta en ese capítulo 5 que Jesús estaba predicando temprano en la mañana a la orilla de aquel lago, y está predicando y era la multitud que se seguía acercando, que se vio obligado a tratar de ¿qué? De moverse más hacia atrás, pero ya no había posibilidades. ¿Qué hace entonces? Le dice a Pedro: déjame entrar a tu barca, déjame entrar. Fíjese que pidió permiso, siendo el Señor de todas las cosas, pide permiso para entrar a aquello que, aunque es de él, no es de su propiedad. Será la barca de Pedro. Usted sabe que ahora mismo usted, para entrar, se supone, aunque sea del amigo suyo, usted pida permiso para entrar a un barco, ¿verdad? Porque eso se constituye ahí automáticamente que la cabeza es el capitán, el dueño. Si es que está el dueño, o el capitán, si es que hay un capitán, o el admirante. Usted no puede estar, ¿verdad?, haciendo lo que usted quiera. Se supone, y usted lo oye decir, permiso para abordar. ¿Okay? Hasta la policía le pide a usted permiso, ¿verdad?, la Guardia Costanera, para abordar. Aunque lo van a hacer, pero tienen la deferencia de hacerlo. Así que Jesucristo le pide, ¿verdad?, le ruega: déjame subir a tu barca. Y así pues Pedro, que la estaba limpiando para irse a su casa frustrado, usted y yo sabemos que lo hace. Este joven, contándonos la historia, nos lleva a algo singular. Y le dije que íbamos a ir hacia él, así que yo quiero que usted lo mire para que lo pueda marcar. Vaya conmigo a Lucas. Vaya al capítulo 5. Vaya ese capítulo 5. Voy a ir como si fuera un estudio, quizás como si fuera algo bien pausado. No hay, porque yo quiero que usted aprenda lo que el Señor ministró a esta casa. ¿Okay? Yo quiero que usted hoy aprenda y lo pueda poner en práctica mucho más. Así que me quedé en donde, pues el Señor sube a la barca y sigue predicando, sigue llevando a cabo su sermón. Cuando termina su enseñanza, su sermón, ¿verdad? Dice, cuando terminó de hablar, dice a Simón, versículo 4 del capítulo 5, boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Jesús da una palabra y Pedro razona. Pedro razona, Pedro busca el sentido común, como hacemos la mayoría de nosotros. Razonamos. Le buscamos, como dicen, las 7 patitas al gato. ¿Ok? Y él, pues, después que dice: oye, Señor, hemos buscado aquí, pescado toda la noche y no hemos pescado nada, pero dice algo que deberíamos de hacer lo nuestro: mas en tu palabra echaré en la red. Habiendo hecho esto, dice que encerraron gran cantidad de peces y su red, ¿qué? Se rompía. Ahorita vimos que había que lavar en la barca y había que lavar las redes, y creo que empezamos a saber por qué. Porque esa agua puede que con el tiempo romper la red, y una red rota, ¿no qué? No sirve, no cumple su propósito para el cual fue hecho. Y el Señor dijo ese día que la red no era otra cosa, sino que el corazón de aquellos que Dios está llamando. Y un corazón roto no sirve para el propósito para el cual Dios llama.
Y no hay duda, y no tengo que hacer énfasis en que la mayoría de nosotros ya sabemos, aun aquellos que tienen corta edad, que la vida da unos azotes que lastiman y que, oye, y llevan a craquearse o le forman grietas al corazón, porque la vida es dura, la vida es fuerte. Así que yo creo que ahí no debe haber un énfasis. ¿Ok? Entonces, permítame. Jesús le dice a Pedro, Pedro, echa las redes. Cuando bogues mar adentro, aquella red se desborda de peces. Se estaba por romperse y hubo que llamar a todos los amigos, todos aquellos que lo habían acompañado en la noche, que estaban guardando sus barcos, que estaban limpiando, que estaban remendando, y los tiene que llamar a todos. Los tiene que llamar a todos. Y la Biblia dice, entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y repito, volvemos a hacer énfasis, repito, no añado, hacemos énfasis en que este hombre recibe una experiencia de conversión tremenda, pero antes de eso ocurre algo que tengo entonces que mezclar ambos evangelios. Si la barca de Pedro se está llenando y llaman a aquel que le puede ayudar, ¿quién es el que le podría ayudar? ¿Quién le podría ayudar? El que quizás estaba limpiando la barca, el que quizás estaba limpiando la red, pues deja de limpiar y se remonta ¿a qué? A proveer ayuda a Pedro porque los peces están a punto de perderse. Sin embargo, el que está remendando la red no puede ir a ayudar. ¿Por qué? Porque lo que se necesita de él es ¿qué? La red. Y si tu red no funciona, tú no puedes participar del botín. Te tienes que quedar mirando de lejos. Te tienes que sentar a esperar que alguien quiera compartir contigo. Ahora bien, fueron, lo ayudaron y Pedro tiene la experiencia que conocemos. Aquello fue tan fuerte, aquello lo rompió de ver que la red se llenó de tal manera de que se rompía, cuando lo más seguro es que Pedro entendía que su red estaba firme porque estuvo pescando toda la noche. Y aquello provocó una sacudida que el hombre se postra y le dice, oye, soy un pecador. ¿Qué tú haces aquí? ¿Qué ocurrió? Fue desnudado, fue confrontado, se le mostró la realidad. Y ante un escenario donde le mostraron la realidad de su red, no le quedó de otra que rendirse. Y a Pedro le dice, apártate de mí, porque soy pecador. Para mí el viernes, cuando Dios comenzó a tratar con nosotros, lo que vino fue a mostrarnos la realidad del corazón. Vino a mostrarnos corazones rotos. Vino a mostrarnos corazones con cicatrices, pero cicatrices abiertas, heridas y cicatrices abiertas. Y hay diferencia, porque cuando hablo de una herida, hablo de eventos recientes que están todavía ¿qué? Supurando, está saliendo de ahí sangre, estará saliendo de ahí agua, pero está, y oye, y te la toca y duele. Pero cuando hablo de una cicatriz, es algo que, oye,
cerró, se sanó y se vuelve a abrir. Y tú dices, Dios mío, este golpe no se acaba de sanar, porque a cada rato vuelve y me lo lastima. Usted ha dicho eso, ¿verdad? Yo lo he dicho. Ahora, Dios viene y me dice, Carlos, tienes que sanar la red. Tenemos que hacer algo con tu red. Tenemos que hacer algo con tu red. Dios nos mostró. Nosotros no estamos aquí para recoger 2 o 3 peces. Nosotros no estamos aquí para recoger 2 o 3 mantarrayas, uno que otro tiburoncito. Aquí no estamos para un agua, para una aguja azul. Aquí no estamos para unas cuantas chopas. Todavía se pescan chopas. Se supone que es allá en la laguna y allá en el río ay Dios mío, por la represa. ¿Verdad? Y es que tú, Carraízo. Si lo dijiste, no te había oído. En Carraízo. Aquí no se viene a buscar 2 o 3 chapines, capitanes, etcétera, etcétera, etcétera. Cartuchos y todos esos nombres que cuando voy aprovecho y me los aprendo para aparentar que soy un buen pescador. Y yo creo que si he pescado una chopa en mi vida, alaba. Esa mentalidad tiene que cambiar. Porque si esa mentalidad permanece, tú vas a continuar sin hacer lo debido con la red. Si usted no piensa, si usted no comienza a pensar como piensa Dios, ¿qué es lo que le está demostrando a Pedro? Pedro, tú estás trabajando para el salario de un día. ¿Alguien empieza a entender? Tú estás trabajando para compartirlo con los panas. Tú estás pensando en la comida del día. Pero ¿sabes qué, Pedro? Vengo a desenmascarar una realidad. Tu red todavía no está preparada para la multitud que tengo provista de echar en ella. Yo no vengo a hablar contigo de un día. Yo no vengo a hablar contigo de suplir una necesidad. Vengo a hablar contigo de abundancia, Pedro. Hice la salvedad que hay unas personas remendando. Los pescadores saben cuándo hay que detenerse a resolver un problema. Porque saben, oye, si se tiran al mar con el barco tomando agua o cogiendo agua, ¿qué les va a pasar? Se van a hundir. Y allá afuera uno no puede resolver. ¿Dónde es que resuelvo? Antes. Si la red está rota, yo no puedo ir a resolver allá antes de pescar. ¿Por qué? Porque cuando pesco se van a perder. Tengo que resolver antes. Si Pedro había estado pescando toda la noche, es que para él su red estaba entera, su red estaba preparada. Pero tengo que repetirlo, estaba preparada para lo que él consideraba su pesca y no se había preparado porque todavía no sabía para qué Dios lo tenía previsto. Y eso es algo que esta iglesia tiene que entender. Empezó un retiro y viene Dios a decirte, oye, déjame a mí reparar tu red. Y usted dirá, ¿por qué? ¿Para qué? La mía está nítida. Yo estoy preparado para el llamado. Yo estoy preparado para el ministerio. Te tengo sorpresas. Porque lo que tú piensas que está bien es porque está bien conforme a tus parámetros. Pero te tengo noticias, repito, el Dios que tú y yo servimos es especialista en romper parámetros. Leí en Mateo capítulo 4 versículo 21. ¿Por qué lo leo? Porque es parte de la misma historia de Lucas. Lucas se va expresamente a la enseñanza con Pedro y lo desnuda.
Sin embargo, Jesús en su sabiduría tiene que en los demás evangelios añadirme información. ¿Qué información me está añadiendo? ¿Sabes algo? Puede que te des cuenta por la experiencia de Pedro que tu red necesita remiendo. Pero quiero que entiendas claramente, tu remedio no va a poder solucionar tu problema. ¿Sabes lo que Dios quiere que entienda? Oye, deja de remendar y sígueme, porque en mis manos tus redes no van a ser remendadas, sino hechas nuevas. ¿Va entendiendo entonces? Tenemos una actitud, tenemos un pensamiento, tenemos un estilo de vida de conformarnos. Voy a participar en la iglesia. Señor, esto es para tu gloria. Te tengo noticias. Tienes que cambiar la mentalidad. No puedes seguir pensando que vas a participar solo aquí delante de nosotros. Tienes que empezar a hablar. Oye, allá en Santo Domingo. Tienes que pensar, espérate, no, hermano, todavía no vayamos a Santo Domingo. Yo voy a salir de San Juan. Yo voy a ministrar en Ponce. Yo un día voy a ministrar en Río Grande. Yo voy a ministrar en Bayamón. Te tengo noticias. De repente un día Dios decide que tu red está preparada para ir a ministrar a Santo Domingo. De repente oye, Dios viene y te dice, no, ya no te tengo en Santo Domingo, sino en Guatemala. Cuando tú vienes a ver, la expectativa tuya era quedarte aquí. La red está cómoda para aquí, pero Dios quiere cambiar tu mentalidad como se la tuvo que cambiar a Pedro. Se la tuvo que cambiar a Pedro. Y nos las quiere cambiar a nosotros. No podemos, no. Por eso es que tengo que orar. Pero mientras yo siga pensando que mi red está lista, pues yo no tengo que orar. Porque ya mi red está lista. Yo no tengo que ayunar, ¿por qué? Porque ya mi red está lista. Yo no tengo que buscar presencia porque mi red está lista. Pero cuando yo empiezo a entender, oye, espérate, lo que Dios tiene más grande. Espérate, si lo que Dios, oye, Dios, mira lo que le está pasando a mis redes. Yo no sabía que Dios tenía preparado esto para mí. Terminas de rodillas diciéndole, apártate de mí que soy pecador. De ninguna manera estoy preparado para lo que tú estás pensando. Entonces habemos otros, como estoy tratando de explicar, Mateo 4, versículo 21, que de la distancia vemos, espérate, déjame aprender de lo que le está pasando a Pedro. Y a la red de Pedro se está rompiendo. Mira, Zebedeo, saca la red y vamos a repararla. Saca la red y vamos a repararla. Y Jesús, especialista, sale caminando por la playa. Los que tuvieron la experiencia allá en alta mar con Pedro lo siguen y de repente se detiene porque él es bueno y dice, Zebedeo, no se trata que tú repares no se trata que tú repares o remiendes las redes. Suéltalas y sígueme. Sígueme porque te tengo noticias. Yo no reparo, yo hago cosa nueva. Yo no reparo, yo hago cosa nueva. Habemos algunos que estamos reparando. Dios te dice, suéltalo. Ese fue el preparativo del retiro. Había que entenderlo, había que comprenderlo. Suéltalo, porque lo que te tengo mañana, tú no lo vas a poder recibir con las redes remendadas. Tiene que haber una red nueva. Ahora, me volví así bien la jefe casa y busqué la definición. Oye, se lo dije, yo aprendo, me tardo pero aprendo, aleluya. Remendar, reforzar, y esto lo dice el diccionario, no es que yo quiera jugar con las mismas palabras, con remiendo lo que está viejo y roto. Si alguien sabe cómo estamos, es el Señor. Y cuando hablo de viejo y roto, no hablo de edad.
¿Por qué? Porque Caleb a los 80 estaba conquistando. Y el menester a los 98 está conquistando. Mire el privilegio del menester. Mira el privilegio, me lo voy a disfrutar porque mi esposa lo repitió tanto en el carro que me lo aprendí. Gloria García fue a verla ella ayer y la acompañamos. Gracias a la insistencia del Ministerio de los Hogares dirigido por mi hermana Neisa. Usted sabe cómo es eso. Y ahí estábamos. El menester tiene un privilegio que nadie tiene, lo dije. El menester tiene el privilegio de decir, ¿y qué edad tiene la hermana Gloria? 86. Y ella suma 87, 88, 89, 90, 91, 98. Le llevo 12. ¿Qué clase de orgullo, mi hermano? ¿Ah? Cuando a veces a los 55, donde yo quiero estar es en mi casa. Donde a los 55 yo lo que quiero es estar acostado en una cama. Yo no quiero saber de ministraciones, yo no quiero saber de evangelizar, yo no quiero hacer de nada. Ella todavía sigue caminando porque te repito, no se trata de la edad. Cuando dice que se va a remendar algo viejo y roto, se refiere a una actitud, se refiere a una condición que ocurre tanto en el joven como el que pueda tener edad. Tiene que despertarse una conciencia en nosotros. Primero tenemos que aceptar que tú y yo estamos pensando en muy poco lo que realmente Dios está pensando. Dios está hablando de abundancia. No porque sean mejor, no porque sean lo único, no porque sean la Coca-Cola del desierto, sino porque sencillamente el pensamiento de Dios es abundante. Segundo principio que debes de entender, Dios no trabaja con remiendos. Dios no trabaja con improvisaciones. Te tengo noticia, aquí MacGyver se cuelga. O como lo dicen en Centroamérica, MacGyver. Se cuelga. Porque Dios no inventa, Dios no improvisa. Dios no resuelve, Dios hace cosa nueva. 3 años le costó hacer la red de Pedro. 3 años le costó preparar la red de Pedro. Pero ¿qué ocurrió? Cuando usted busca Juan, el capítulo, ya vio que se rompe, lo subrayó, ¿verdad? Lucas 5, vio que dice y se rompía la red. Yo quiero que vayas a Juan capítulo 21 y el que no lo subrayó aquel día, subrayelo ahora, Dios mío. Usted tiene que a veces ponerse a ver por qué el escritor bíblico pone frases o comentarios que usted quizás no le presta atención. Aprenda a detenerse ahí. Porque cada vez que haya un comentario, una frase en la Biblia que usted no le presta atención, ahí es que Dios quiere hablarle. ¿Sabe por qué? Porque su razón lo traiciona y le dice no le prestes atención a eso. Y ahí es que Dios se glorifica y dice no, ahí es que te voy a hablar. Estamos en el capítulo 21 y dice la Biblia en el versículo 11, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena ¿de qué? ¿Qué dice? Y tú sigues pensando en chopa. Dios está pensando en el cartucho es grande. Yo vi un aparato un día y tiene carne y es una cosa así. En Arecibo lo comí. Creo que deben haber peces más grandes, yo no conozco mucho de eso. Pero ese señor tenía carne y era grande. Y Dios te está diciendo, mira lo que tengo. Dice, llena de grandes peces, 153.
Y aún siendo tanto, ¿qué dice ahí ahora? La red no se rompió. Y si le está diciendo en pasado es porque no se va a romper. Porque lo que Dios hace lo hace bueno. Lo que Dios hace, lo hace bueno. Cuando tú le permites a Dios restaurarte y comenzar a inculcar en ti el pensamiento que tiene, la agenda que tiene, el propósito que tiene. Oh, yo te tengo algo por seguro. De la noche a la mañana, de momento, en algún instante, Él te va a permitir ver que lo que ha hecho en ti ha sido poderoso. ¿Verdad que decimos en ocasiones, oye, si esto me hubiera pasado unos días atrás, quizás yo hubiera respondido de mal manera? Si esto me hubiera pasado un tiempo atrás, yo hubiera hecho algo de que me arrepentiría. Siempre Dios va a permitir que te des cuenta que su obra en ti es perfecta, que su obra en mí es perfecta. Alabado sea el Señor. Son dos cosas que debes subrayar ahí poderosas. Ya mencioné el segundo principio, así que deje de remendar. Deje de remendar, por favor, porque a Dios no le interesa que tú sepas remendar. Soy libre. ¿Por qué soy libre? ¿Por qué, pastor, dices eso? Soy libre porque aunque uso espejuelos, he aprendido a entrar el hilo en el ojo de la aguja. ¿Sí? Usted necesita que yo le hilvane la agujita. Yo se le hilvano. Y aprendí a hacer surcidito. No sé usar la máquina, pero aprendí a remendar y a hacer rueditos. ¿Ah? Economía doméstica. Te saca 4 puntos. Sube promedio. Adiós. Ese descuento. Mi sexualidad no estaba en juego. Aprendí a cocinar, aprendí a remendar y me resuelvo. Pero soy libre. Porque Dios no me está mandando a usarlo ya. Me está diciendo, tranquilo, Carlos, yo hago cosa nueva en ti. Eso hay que aprenderlo, amado. Otra definición que encontré dice, reforzar con puntadas la parte gastada de una tela. Reforzar. Fíjese, 2 ocasiones el diccionario de la lengua española me dice, remendar tiene que ver con reforzar. Usted y yo queremos reforzar. Y Dios te dice, no se trata ni de reforzar. Se trata de hacerlo nuevo, entiéndalo. Hay que empezar a pensar en grande. Hay que comenzar a pensar en grande. No estoy hablando de convertirnos en orgullosos, en vanidosos, en arrogantes. No hablo de eso. Hablo de que, oye, agradecido a Dios de que cuando me está llamando me dice, no te estoy llamando para la chopa, no te estoy llamando para el camarón de río, te estoy llamando para aguas profundas, para peces grandes. Y de repente tengo que decir, ¿quién soy yo para que tú me mires? Pedro se postró y dijo, apártate que soy pecador. Yo no estoy listo para esa gran encomienda. Si lo logro entender, si yo logro entender entonces que Dios me estaba preparando este fin de semana para algo grande, entonces yo voy a continuar con la misma actitud que obtuve en el fin de semana. Yo no puedo abandonar la oración. Yo no puedo descuidarme en la lectura. Porque Dios no me está preparando, como dije, para el camarón de río. Dios me está preparando para los peces grandes, para el hilo grueso. Oye, para el barco, por ejemplo, si puedo mencionar el de las ballenas. O estos barcos que se van al estrecho de Bering, allá entre Rusia y Alaska, que cuando están allí, algunos hasta son destruidos por los mares. Dios te está preparando para cosas grandes cuando te llama. ¿Y sabe quién lo sabe? El enemigo. El enemigo lo sabe. Y por eso siempre habla de remendar. Habla de reforzar. Dios te dice hoy, abandona los remiendos. Abandona el remiendo y sígueme. 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 Remendar tiene unos sinónimos en el diccionario. Corregir. Enmendar.
Oiga, mire qué interesante, tiene que ver con corregir. Claro está, remendar, yo voy a corregir algo que está mal en la red. Lo puedo corregir, pero aplíqueselo a usted. Cuando Dios corrige, hoy te digo, es porque está pensando en grande. Cuando Dios corrige, es porque está dispuesto a darte en abundancia. Enmendar. No, espérate, que hasta que yo no arregle esto, yo no voy a servir a Dios. Yo no voy a dar el paso hasta que yo no resuelva tal problema. Hoy Dios te está diciendo, ven sin remendar, ven sin enmendar, ven sin corregir, solo sígueme. Porque en el trayecto del caminar conmigo, verás todas las cosas hechas nuevas. Ya no habrá necesidad de enmendar, ya no va a haber necesidad de arreglar. Es un Dios que está tratando de decir, mientras caminemos, me hablarás del pasado y yo te diré que qué pasado estás hablando, porque yo hago todas las cosas nuevas. Bendito sea el Cordero de Dios. Pedro iba a caminar con el Maestro, el Verbo hecho carne, el Verbo que habitaba entre nosotros. El mismo Pablo años más tarde va a hablar algo poderoso y va a revelarnos: toda escritura es revelada por Dios, útil para que no remiendes, útil para que no improvises, útil para que no trates de hacer las cosas con tus fuerzas. Mientras Pedro caminaba con el Maestro, la palabra en Jesús hacía una red nueva. Cuando tú caminas al lado del Maestro, la palabra hace una red nueva con la visión correcta de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos que volver a la palabra, iglesia. Usted tiene que comenzar a leer la palabra y permitirle al Espíritu ponerle los pensamientos de Dios, que aquí hay abundantemente para cada uno de nosotros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Hay abundancia de peces para que tú entiendas que tienes que salir de la orilla. Deja de buscar los cobitos, deja de buscar el camarón de río y disponte, oye, ¿a qué? Al king crab, disponte ¿a qué? Al pez grande, a la ballena. Vamos en grande, iglesia. Se me acaban los peces. Son miles y a mí se me acaban porque no los conozco. Cuando mis hijos eran pequeños, que nos íbamos a la playa, donde yo los llevé a hacer snorkeling, a la orilla del arrecife, ¿qué veían mis hijos? Ellos veían a Dory, ¿cómo es? ¿Cómo es que se llama ella? A Doris, a Nemo. Eso es lo que ellos veían. Se veía precioso. Pero eso era que, cuando era pequeño, ¿cuál debería ser la aspiración ahora? Ok. De ahí, ¿cómo se llamaba el delfín aquel? ¿Cómo? Vámonos con Flipper. No, Chamu, no, vámonos con Flipper. Porque yo no sé si Chamu tiene hambre ese día. ¿Entiende lo que le menciono? Nosotros hemos madurado para estar pensando en grande. Nosotros hemos llorado demasiado. Y hemos tratado en muchas ocasiones de resolver con nuestras fuerzas lo que estamos viviendo. Hemos tratado de remendar, enmendar, corregir. Hemos pedido perdón, nos hemos humillado. Pero Dios dijo en este retiro: levántate y sígueme. Deja el remiendo a un lado. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué establece? Que cuando usted tiene una tela nueva, usted no la puede unir ¿a qué? A la tela vieja. ¿Por qué? Porque resuelves un problema, pero se forma otro. Entonces Dios lo que está advirtiendo de si sigues queriendo remendar, nunca vas a poder conocer tu propósito, mi propósito en ti. Porque siempre vas a estar remendando. Porque siempre se va a estar rompiendo.
El vino nuevo no se echa en el vaso, que en la jarra vieja. ¿Por qué? Porque se rompe. Dios ya sabe cuál va a ser tu final. Un final que te estás buscando tú, que me estoy buscando yo, por el hecho de sencillamente querer seguir resolviendo con nuestras fuerzas lo que Dios nos está hoy tratando de advertir. Levántate y sígueme. Levántate y anda, si quieres entenderlo, porque largo camino te resta. Para no remendar la red, la iglesia va a tener que comprender que Dios, más que tú, sabe que todavía no estás listo para pescar. Y hay que aprender a confiar en una sabiduría perfecta que sabe que todavía no estás listo para pescar, y no te lo va a imponer. Porque te tengo noticia, la red mía no te la van a prestar a ti. Porque esa es mi red. Tu red no se la van a prestar a nadie. A ti te van a llevar de la mano hasta que estés listo para echar la red por tu cuenta, la tuya. Porque en su perfección Dios no comete errores. Dios no te está llamando para dejarte en vergüenza. Yo te llamo ahora y tú sabiendo que la red está rota, Dios lo que quiere es dejarme en vergüenza. Cuando yo la tire se va a romper. No, temblo por seguro. Dios no te llama para exponerte. Dios te llama para bendecirte. Dios te llama para mostrar su gloria. Dios te llama para manifestar su poder, para manifestar su grandeza, para transformarte de tal manera que cuando tu red esté lista, Él la va a tirar y los grandes peces van a caer. Por favor. La primera vez, peces pequeños. Se rompió. La segunda vez, peces grandes. Y no se rompió. El que menos, el que más mal se pueda sentir en esta mañana, el que piense que no tiene parte ni suerte, el que esté pensando hoy aquí que Dios no lo está mirando, que Dios no lo está tomando en cuenta, yo creo que se debe de caer en pedazos esa fortaleza, esa mentira, porque Dios te está diciendo, sencillamente sígueme, porque yo voy a hacer de ti un pescador de hombres. ¿Y qué está pasando, Dios, que no te veo? Que estoy formando una red nueva en ti. Estoy usando el mejor hilo. Estoy usando el mejor. Estoy usando la calidad, la mejor calidad. Es resistente al agua, al salitre, es resistente a cualquier cosa. No se rompe. Señor, ¿estás seguro que no se rompe? No se rompe, porque no solamente yo puedo preparar la red para que coja los peces que quiero, sino es que ya yo sé los peces que vas a coger. Cuando Dios te da una red, no es para que improvise, es porque ya Él tiene la cantidad, la calidad, el tamaño de los peces. Esa fue la introducción. Eso es lo que estaba implícito en ese mensaje. Que empecemos a pensar en grande. Sin embargo, en la mañana del sábado, pudiera haber chocado esa realidad de pensar en grande y decir, pero es que esto ya se está acabando. Y escuchar a Dios tan tajantemente diciendo, esto no se ha acabado. Esto apenas está empezando. Tajante, sin paños, sin adornos. Dios me prepara para el sueño grande y me dice, esto continúa. Al mediodía
y estos no son solamente, lo estoy mencionando para que usted siga un pensamiento conmigo. Viene Dios a decirnos, cambia una mentalidad, no te dejes contaminar. Señor, ¿qué mentalidad tengo que cambiar? Hoy la predicación estriba o conduce a ¿qué? A anhelar, a pedir y a disfrutar lo presente. La bendición presente. El predicador nos decía, ha sido triste de que ya no se habla de ¿qué? De la venida del Señor. Hoy se habla de la bendición presente, de lo que Dios me puede dar hoy. Riqueza, casa, carro, pareja. Hoy se habla de eso nada más. Y él venía a romper ese esquema porque él le chocó el famoso texto. En él esperaré. Job no hablaba de presente porque su presente era doloroso. Job no hablaba de su realidad porque su realidad estaba muy confusa. Tengo sarna, lo he perdido todo. Mi esposa me manda a maldecir. No tengo otra cosa que mirar hacia adelante. Y yo me dije, y sé que lo anoté, yo dije, entonces Dios viene a decirme que todas mis crisis presentes no es porque el enemigo sea poderoso, no es porque yo esté mal, no es porque Dios se olvidó de mí, es porque Dios me está obligando a mirar adelante. Dios me está mandando a mirar mañana. No es hoy, no es hoy. Deja de entretenerte con el hoy, porque el hoy se acaba. Deja de entretenerte con el hoy y mira hacia adelante. Sostente adelante. Bendito sea el Señor. Espectacular. Me dices que estás preparando para algo más grande de lo que yo me preparé, pero que aún así no te molestas conmigo, no te molesta que yo piense en chopa, porque tú estás hablando de tiburones. Me dices que esto continúa, pero para que esto continúe tengo que empezar a mirar hacia adelante. Mi mirada está allí, en esa venida, en ese rapto que Dios ha prometido. A veces usted y yo no sabemos por qué yo tengo que adorar a Dios si todo me está saliendo mal. Dios nos estaba diciendo, mira el rapto. Todo te está saliendo mal porque yo quiero apartar tu mirada de tu presente. Mira el rapto. Pastor, pero es que hablan de la venida del Señor y yo no entiendo. Hay gente que dice que Él no viene nada. Pastor, pero es que hay gente que dice que eso es un cuento. Que eso no, hay una teología que dice que eso no es cierto. Hay gente que dice que ya Él vino. Yo no voy a entrar en polémica. Yo le voy hoy a decir, prepara aquello, vamos adelante, vamos a tirarle y después me queda otro tema de por la noche y ahí vamos ya a ir terminando. Pero yo quiero que usted vea algo, el por qué la iglesia tiene permiso para creer en una segunda venida. Tumbamos esa luz, gracias. Muy amable. Todavía no tire. Existe un término, dispensación. Dispensación es algo que la teología, los estudiosos de la Escritura descubren dentro de la Biblia que lo que hace es marcar tiempos, periodos de tiempos que pueden identificarse por una particularidad, por una característica y lograr entender que Dios en su sabiduría tan inmensa para que el hombre pueda creer, oye, pone los tiempos en pedacitos para que mi mente lo pueda asimilar. Dispensaciones, periodos de tiempo. Y Dios permite eso porque si usted logra verlos en el pasado, usted se puede fortalecer en el futuro. Vamos allá. ¿Cuál es el primero?
inocencia. El periodo de la inocencia, según la dispensación, es que el hombre en el Edén, antes del pecado. Hubo un corto tiempo. Que en Génesis sea un versículo no significa que haya sido el mínimo de tiempo. Sigue. Conciencia. El periodo de Adán y Eva conociendo ¿qué? El pecado. Me di cuenta que estaba, ¿qué dice la Biblia? Que estaba desnudo. Así que ahí está el periodo. Ese tiempo en que Adán y Eva están desnudos, Dios le hace ropas, los expulsa del Edén. Usted sabe que el Edén primero es quitado el árbol de la vida y luego es puesto unos guardas en el Edén para que ellos no pudieran regresar. Así que de ahí en adelante Adán y Eva salen por las tierras que no conocían para ese dato. Sigue. Adiós. Se desaparecieron. ¿Para dónde cogió? ¿Estaban corriendo una palabra? Eso fue lo que nos faltó la maestra. Gobierno humano. ¿Qué se establece sobre la faz de la tierra? ¿Qué ocurre con la Torre de Babel? Con la Torre de Babel, la gente fueron ¿qué? Dispersas. Y comenzaron a agruparse en pueblos. Y comenzaron a surgir líderes, como lo fue Nimrod. Y comenzaron los reyes en la tierra a manifestarse. Este hombre fue uno de los más poderosos que existió en esa época. Así que dentro de la dispensación se acaba ese tiempo de Adán y Eva conscientes de su pecado y nos lleva hasta el filo de esta torre que quiere hacer el hombre y se establecen ahora los reyes. Y ahí comienzan a surgir reyes. Reyes de Asiria, Egipto y por ahí van poco a poco creándose. Gobierno humano, sigue. Promesa. Génesis capítulo 12, versículo 1. De repente Dios llama ¿a quién? A Abraham. Abraham. Y le promete que haría de él una gran nación. Ahí comienza ahora la Biblia a hablarnos de que tú y yo aprendamos sobre ¿qué? Sobre la dispensación de la promesa. ¿Surge quién? Pues está Abraham, está, ¿verdad? Aparece Isaac, aparece Jacob. Y aparecen los 12 hijos y aparece toda la dinámica que vemos hasta Egipto. Sigue. Ahora viene ¿qué? La ley. ¿Quién aparece? Moisés. Saca el pueblo de Egipto y en esas 2 semanas que caminaban hacia la tierra prometida, se presentaron ¿dónde? En el monte Sinaí y ahí Dios establece ahora el tiempo de la ley. Fíjese que ahora la ley, aunque los gobiernos humanos siguen, la ley es la que ahora va a regir. Y ahí va. Y ya usted sabe que la ley estuvo hasta ¿qué? Hasta Roma, hasta acá, que Jesús aparece. Sigue. Y aparece ahora ¿qué? La gracia. Jesucristo muere en la cruz del Calvario y resucita y surge lo que estamos viviendo hoy. Un periodo donde Dios nos hace aceptos, no porque lo merezcamos, sino porque Él quiere. El derramamiento de sangre que hubo en esa cruz nos limpia de pecado y la resurrección nos da vida juntamente con Él. Hoy estamos vivos porque estamos bajo ese periodo, esa dispensación de la gracia. Eso nos va a permitir mirar hacia el frente porque hasta aquí, eso que yo he dicho es verdadero. ¿Cierto o falso? Eso no está en la Biblia. Eso lo logran entender los quienes, los estudiosos. Y eso ellos consideran que es una herramienta para que usted y yo podamos creer lo que la Biblia dice respecto a nuestro futuro. ¿Qué viene ahora? El reino. ¿Qué es el reino? El día grande de Jehová.
el establecimiento de Jesucristo aquí en la tierra como ese árbol de la vida, como quiso que ocurriera en el Edén. Otras personas le llaman como el milenio. ¿Ok? Yo le estoy dando el básico porque ahí hay que hablar ahora de otras cosas. Por eso usted espere a los miércoles, porque aquí no es para hoy. Eso no es para hoy. Entonces, las dispensaciones me ayudan a mirar como el predicador me decía el sábado. Me dice, mira hacia adelante. Ahora, ¿qué voy a ver adelante? Ponme la otra gráfica. Tengo que regresar a la gracia. ¿Cómo nace la gracia? Entre la ley y la gracia, ¿qué evento ocurre? Muerte y resurrección de Jesucristo. No es el nacimiento. El nacimiento no lo es. Fíjese, yo dije aquí o testifiqué que el día que yo fui al Museo de la Biblia quedé sorprendido cuando Juliana fue a dar el training, que sacamos ese ratito para entrar ahí porque el pastor tiene acceso a ese museo. Yo la llevé directamente a ese sitio. Usted sabe que el calendario que se utiliza no se rige por el nacimiento de Jesús, porque no hay evidencia de ese día. ¿Sabe de qué se rige? Se rige de la anunciación del nacimiento de Jesús. O sea, para ese evento tras bastidores que está en la Biblia ahí oculto, que no se dice mucho, lo que importó fue lo que nos dice Lucas, la anunciación. Fíjese eso. De ahí es que se empieza a contar el 1. Por eso es que usted dice que cuando Jesús nació, tantos días después de Cristo. ¿Ve? Por esa pequeña información. Porque no consta. Entonces, eso sencillamente lo menciono porque a la iglesia le concierne la muerte y la resurrección. Porque con la resurrección se establece esta dispensación de la gracia y aparece la iglesia. Ahora, nosotros estamos ahora mismo en la iglesia. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos? El rapto o arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Eso dice la Biblia. Y Pablo lo menciona. No todos dormiremos. Algunos dormidos que dice, resucitarán primero. Y luego los que vivimos seremos que arrebatados y transformados en los aires. Y estaremos para siempre con Él. ¿Qué Dios quiere que estés mirando hacia adelante? El cumplimiento de tu redención. El rapto de la iglesia. Por eso tienes que cuidar lo que escuchas. Tienes que cuidar lo que ves. Aquí sería bueno volver a cantar el corito de los nenes chiquitos. Cuidado los ojitos, lo que miran. ¿Se acuerda? ¿Ah? Cuidado los que escuchan los oídos. No sé, eso mi esposa es la que sabe. Sigue. El entender la dispensación me hace creer que yo soy de los que predico que antes de la gran tribulación la iglesia se va. Hay dos teorías más. La teoría de que la iglesia pasa hasta la mitad de la tribulación y que la iglesia pasa toda la tribulación. Sin embargo, si yo creo eso, pierdo todo el orden escritural. ¿Por qué? Porque cuando Dios trató con Israel, la iglesia no existía. Pero cuando Dios comenzó a tratar con la iglesia, Israel quedó a un lado. La gente se confunde, vean algo. Dios ha seguido bendiciendo a Israel porque cuando Dios dice bendecir, no hay vuelta atrás. Cuando Dios dice sí y amén. Pero ahora mismo Dios no está tratando con Israel. Porque para Dios tratar con Israel,
se debe de levantar otro templo. Porque el trato de Israel con Dios es a base del sacrificio. Si la iglesia estuviera presente, nuestro sacrificio se perdería. Porque Jesucristo dio su vida una vez y para siempre. Y eso es lo que nosotros confesamos. Cuando ocurre el rapto, Israel vuelve a entrar en la novela, o en la película, o en la historia. Por eso usted ve todos los cañones enfilados hacia allá. Hace poco aparecieron las vacas rojas. El aceite está hecho. Las paredes del templo están hechas. Ya se le pidió a la Iglesia Católica que devolviera los utensilios. Ya el altar está. Lo que es el incensario está. Y créame, amado, en algún lugar recóndito de este planeta está escondida el arca. Pero tiene que estar usted y yo claro. No sueñe con verla. Porque usted no va a ver el arca hecha por Moisés. Usted y yo estamos esperando ver el arca perfecta, hecha, oiga, Jesucristo. Entonces, se va a la iglesia, ocurre una gran tribulación, un periodo de tiempo, por favor. Periodo de tiempo, ¿cuánto es? Yo no sé. Lo único que la Biblia me dice que esa es la semana perdida de Daniel. Si quiere usted darle connotación de semana, tampoco se lo aconsejo porque no lo dice la Biblia. Habla de días, pero todo esto es figurado. Cuando eso ocurra, que se manifieste el hombre de pecado, a la mitad de ese tiempo o de ese periodo, Israel, que había hecho pacto con él, se revela. Se terminan de derramar los juicios sobre la faz de la tierra. ¿Y qué ocurre? La segunda venida del Señor. La segunda venida del Señor visible. La primera fue el rapto. El rapto solamente lo vamos a escuchar. Y cuando seamos levantados, lo vamos a ver en una nube. ¿Entendió lo que acabo de decir? Inicialmente el rapto usted lo escucha. Sube acá, mi siervo. Inmediatamente usted escucha eso, usted es levantado, será levantado, y entonces le veremos en los aires, porque Él no va a descender a la tierra. Él le dice a los discípulos allá en Lucas, cuando están hablando sobre esto, y en el libro de Hechos se complementa, y por eso es que es interesante, porque los discípulos eran tipos de Israel y de iglesia a la vez. Y mucha gente se confunde porque dice, este que ustedes ven subir hoy, lo van a volver a ver descender de una nube. Entonces yo tengo que tomarlo con pinza porque esos hombres ya no iban a ser tratados como israelitas, sino como iglesia. Y lo que le está diciendo, ustedes lo ven ver en una nube, así mismo lo verán descender. Pero antes de verlo descender, lo escucharán llamarlos. Esa segunda venida, donde se destruye todos los ejércitos del mundo en el valle de Armagedón, da comienzo a nuestra pantalla anterior a lo que es el reino. Regrésamela ya y terminé para seguir entonces. La gracia termina con la segunda venida y en la batalla que se da origen aparece entonces el reino o el milenio. Toda la historia termina con el juicio del trono blanco. Y Carlos Santiago se queda callado porque la Biblia no dice más nada. El testigo de Jehová dice que después de ese juicio del trono blanco se crean cielos y tierra nueva y vamos a estar caminando como por ahí con los leones, con las hienas y animales salvajes, porque todo va a estar en paz. Yo no sé qué teólogo le dijo eso a los testigos de Jehová, pero yo mejor me quedo callado. Préndeme las luces. Gracias, Cris.
Dios te está mandando a mirar hacia adelante, iglesia. Deja de entretenerte aquí con las cosas. Tenemos que dejar de entretenernos. Y usted no, jugando con lo terrenal o mirando a lo terrenal, usted no se va a enamorar de lo eterno. Usted tiene que saturarse de lo eterno. Si Dios a mí no me hubiera tomado en un principio y hubiera decidido decirme, a ti te voy a enseñar yo no sé dónde yo estuviera. Porque a mí lo que me sostiene es la palabra. A mí me sostiene la palabra, amado. Pues yo cuando le digo a usted, sosténgase en la palabra, es porque la palabra es la que me sostiene. No es porque yo sea alguien. Pero bien claro que la Biblia dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pídale al Señor deseos de ¿qué? De mirar hacia el frente. Y usted va a ver a un Dios bendecirlo de manera poderosa. Permítame continuar e ir redondeando, bajando una de las tantas cuestas que hace tiempo no bajo. Déjeme yo decirlo, porque si no termino y me lo van a decir como quiera, Lilian. Necesito regresar al mensaje. Necesito regresar a Gedeón. Y dije en Gedeón muchas cosas que al día de hoy todavía me dan vueltas. Me gustaría que me permitieras confirmártelas. Y no se preocupe porque yo no voy a llegar a donde el mensaje de Alex. Yo entiendo que termino aquí ahora. ¿Ok? Pero a mí me gustaría que lo pasearas conmigo. Porque usted tiene que aprender y entender que luego que Dios nos revela, que te pongas a mirar para el frente. Y créame que cuando yo me pongo a mirar para el frente, me sucede algo poderoso. Y es que agradezco a Dios. Oiga, porque si ahora no tengo dónde agarrarme, pues puedo agarrar más hacia adelante. Se daña el carro, nos quedamos a pie, se nos explota todo, me quedo sin dinero, no sirve nada para nada. Y Dios te dice, satúrate con lo que viene hacia adelante, porque si te saturas con lo que viene hacia adelante, no te deprime. ¿Verdad que lo estás entendiendo? Aleluya. Aunque sigas mirándome así con cara de yo no fui. Viste, ahora te sonreíste. Si te sonríes, yo te puedo conseguir. ¿Tú me entiendes? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Yo le dije a usted, cuidado porque Madián te roba ¿qué? Que yo dije el sábado en la noche, te roba la semilla. Mire lo que dice la Escritura para que lo estudie. Primera de Corintios 15, búsquelo. Rapidito. Yo no voy a ser labioso ahora, ya yo prediqué este mensaje. Yo lo que vengo es a reforzarle porque así, mire que peleé para que Dios me diera otra cosa. Señor, dame otro mensaje. No. Yo pues ok, no peleo más. 15. Primera Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de ¿qué? De los muertos. Si siembras en corrupción, resucitarás ¿qué? En incorrupción. Si te roban la semilla, no vas a poder ¿qué? Resucitar ¿en qué? En incorrupción. Y acuérdese que en el cielo no entra ni carne ni sangre. Dice el próximo. Se siembra en deshonra y se resucita ¿qué? En gloria. Si te roban la semilla, no ves gloria. Se siembra en debilidad, se resucita ¿qué? Si te roban la semilla, no ves gloria y no ves poder. Se siembra cuerpo animal, se siembra ¿qué? Cuerpo espiritual. Si te roban la semilla, no ves las cosas del espíritu. Mire otro. Siga. Anótelo, subráyelo, píntelo. Segunda de Corintios 9. Estúdielo en su casa. Yo llegaba siempre a mi casa a estudiar lo que aprendía. Yo llegaba siempre, sacaba un rato, apagaba el televisor, yo leía lo que volvían a predicar, yo le preguntaba a Dios, ¿por qué dijiste esto? ¿Para qué lo dijiste?
No pretenda que Dios le dé sabiduría sin buscarla. No pretenda que Dios lo capacite sin usted poner de su parte. Tiene que poner de su parte estudiando lo que aquí se dice. Mucha gente yo la veo copiar, pero ¿qué hace con lo copiado? Lo pones en el carro. Esa libreta se va para el cielo. Alaba. Segunda de Corintios 9, el versículo 6 dice, el que siembra ¿qué? Escasamente, también segará ¿qué? Entonces, si no hay siembra, pues tampoco hay ¿qué? Cosecha. Y este es el principio. Si Madián te sigue robando tu adoración, porque tú te sientas ahí con la boca callada, sin entender que es Madián el que te calla, pues tú no vas a poder ¿qué? Tú no tienes cosecha. No tienes. Sigue diciendo, ¿qué más? Y el que siembra ¿qué? Generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y como dijimos aquel día, como Dios, Satanás o Madián no le interesas tú, sino lo que le agrada a Dios. Imagínate lo que dice ahí, que Dios ama al dador alegre. Por lo tanto, Madián no quiere que siembres. No quiere. Que yo mencioné que Madián destruye el fruto. Mire Gálatas 5 para que se recuerde. Mire Gálatas, búsquese Gálatas allí antes de Éfeso. Gálatas 5, 22. Hablando del fruto, subráyelo si usted nunca lo ha subrayado. Dice, más el fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no es ley. ¿Y qué dijimos? Que Juan capítulo 15 dice que si usted no da mucho fruto, usted no le agrada a Dios. Pero si Madián te destruye tu fruto, no agradas a Dios, Dios no te puede bendecir. Y por eso estamos ¿en qué? En la mediocridad de nuestras vidas, espiritualmente hablando. Por eso cualquier cosa nos sulfura. Por eso explotamos. Cualquier cosa nos levanta. Por favor, presta atención. Vamos, despierta. Y date cuenta de lo que te estoy tratando de transmitir. Mire otro texto, no miraré muchos. Filipenses 4:17, está cerquita. Filipenses 4:17 para que entienda lo que estamos diciendo. Yo no busco buenas dádivas. Pablo no estaba buscando riqueza para él, sino que buscaba fruto que abunde en vuestra cuenta. Dios quiere que nosotros tengamos fruto en el cielo. Y nos dice a nosotros, Pablo lo provocaba. Él quería que usted ayudara, que ayudaran y ayudaran para que hubiera fruto que abundara en vuestra cuenta. Como si en el cielo hubiera un banco. Pero ¿qué va a hacer Madián? Robarte el fruto, destruirlo. Destruirlo. Al lado suyo está Colosenses. El versículo 10 dice del primer capítulo, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Dios quiere que usted lleve fruto, pero Madián se lo quiere destruir. Mencioné que se roba el sacrificio. ¿Por qué se roba el sacrificio? Porque se roba los bueyes y las ovejas. El holocausto continuo. La ofrenda de las primicias o el sacrificio de las primicias. El sacrificio de la paz.
sacrificio por el pecado, el sacrificio por la culpa. Yo discutí estos 5 sacrificios aquí. Y Satanás y Madián, Satanás te lo quiere robar. ¿Para qué? Para que tú pierdas la fe en Jesucristo. Porque en Jesucristo nuestros 5 sacrificios se cumplen. Pero si Él los roba, tú y yo nos vamos a desanimar. Y nos vamos a decepcionar. Y nos vamos a frustrar. Y ya terminando, el famoso burro, que Juliana ahorita lo mencionó. ¿Qué mencionábamos? Mencionábamos que el burro es un animal de carga. Y que si Madián te lo roba, tú vas a tener que llevar más carga de la que tú llevas. ¿Ah? Entonces vas a estar, ¿qué? Más cansado, más oprimido. Sin embargo, cuando terminó el culto, que me voy para casa, el Señor me añadió con el burro. Y yo dije, Dios mío, yo no sabía que el burro era tan importante. Sí, el burro es bien importante. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de Balaam? ¿Y sabe lo que el Señor me dijo? ¿Sabe lo que el Señor me dijo? Si te dejas robar el burro, cuando el ángel te salga al encuentro, ¿quién te va a avisar? ¿Usted está entendiendo lo que yo acabo de decir? Porque usted y yo no estamos exentos de convertirnos en Balaam en un momento. ¿Usted está entendiendo? Si Madián te roba el burro, vas a tener más carga de la cuenta sobre ti, amén. Pero si el ángel te sale al encuentro, porque tú estás ¿qué? Obsesionado, cansado, molesto, ¿cómo pretendes que te avise? Porque te robaron el burro. Te borraron el asno, te robaron el asno, ¿está entendiendo? No va a haber quien te avise. Vas a quedar ¿qué? Expuesto. Porque la Biblia dice que la que se dio cuenta por 2 ocasiones que el ángel había salido para matar a Balaam había sido el asno. La asna que había tenido desde pequeña. Y quien le tuvo que decir, oye, ¿por qué me pegas si yo soy tu asna desde pequeña? ¿No te has percatado que hay un ángel ahí al frente con una espada que te quiere matar? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo que hacer mención a eso? ¿Será que en verdad hablan? No se trata de si hablan o no. Se trata que la opresión, ese cansancio, esa fatiga adicional te va a impedir discernir a Dios correctamente. Eso fue lo que el Señor me enseñó. Cuando tú estás sobrecargado, no hay discernimiento de Dios en tu vida. No escuchamos a Dios. Me dio más con el burrito, fíjese, me dio más. Me dio más. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Cómo Saúl llegó a donde Samuel? Porque las asnas se habían perdido. ¿Y sabes algo? Cuando tú estás en el discernimiento, cuando tú estás tranquilo, en paz, cuando en ti no hay sobrecarga, cuando en ti no hay esa opresión, tú estás disponible y dispuesto a acercarte a Dios. Cuando no hay un burro, cuando tú estás cansado, cuando te robaron tu asna y tú tienes que estar cargando el trigo, cargando la cebada, cuando tú tienes que estar cargando la comida, cuando tienes que estar cargando las cosas, el cansancio no te va a ¿qué? A empujar o te va a llevar a acercarte a Dios. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ¿qué? Prender el aire y acostarnos. Dígame si es cierto o no. Dígame si es cierto o no. Dígame si es facilito para usted decir, ay, yo estoy cansado hoy, yo lavé screenes, yo pegué manguera en la marquesina, yo hice 20 cosas y yo para la iglesia no voy. Dios sabe que estoy cansado y cansada. Pero cuando están las asnas, cuando las asnas están llevando tu carga, tú estás como que más sensible y estás dispuesto a acercarte
como hizo Saúl al profeta. Y fíjese esta me gustó muchísimo. Qué bueno que David tenía su asna. Qué bueno que nadie le había robado el asna a David. Porque cuando se levantó Adonías, no hubo ejército que resolviera el problema ni diplomacia. Solo un burro que llevó al rey sobre su lomo salvó la nación. ¿Podrá entender eso? Oiga, despreciamos al burrito. ¡Ay, ay! ¿Ah? Despreciamos al animalito. Ese está medio, tiene como que moquillo, tiene moquillo. Tranquilo, tiene moquillo. Mi intención no es hacer un burrito. Eso se lo dejo aquí a 2 o 3. Pero es para llamarle la atención a ver si regresa donde mí, que tengo 2 o 3 como que, ¿eh? Santo. Quiero repetir eso. Cuando se levanta un Adonías, que no se puede resolver con un ejército, porque cuando se levantó Absalón se resolvió con una guerra. Cuando se levantó Absalón, todavía los diplomáticos estaban con David. Pero cuando se levantó Adonías, aún el general se había ido con él. Los sacerdotes se habían ido con él. Pero había un burro en palacio que salvó la nación. Inmediatamente David mandó a Salomón a ser montado en el burro, llevado a Gijón y ser ungido rey y entrar por el pueblo. ¿Cómo qué? Como el rey de Israel. Esa historia se repite porque qué bueno que había un burro en Israel, en Jerusalén. Y aquel día Jesús dijo, vayan allá arriba y vayan y suéltenme el hijo del burrito, de la burrita que está allí, el asna que hay allí, y tráiganmelo. Qué bueno, qué bueno. Porque podemos hoy decir que Jesús entró como entran los reyes a la nación, montado sobre un burro, sobre un asno. Entonces, si importante es evitar, y yo termino, que me roben el buey, que me roben la oveja, porque quizás el buey me da carne, porque quizás la oveja me da piel, y el asno sencillamente es un animal terco y obstinado que sirve para cargar. Yo te estoy diciendo hoy, no permitas que nadie te robe la semilla, no permitas que destruyan el fruto, no permitas que te quiten el sacrificio, pero tampoco ignores y permitas que te roben el asno. Porque si te roban el asno, vas a cargar más de la cuenta. Si te roban el asno, no vas a poder entrar a palacio como debe de ser. Gloria a Dios. Vamos, iglesia. Yo creo que usted debe tomar estos mensajes y volverlos a mirar. Yo creo que usted debe tomar esto en serio. Yo creo que la primera parte que le habíamos dejado bastante rezagada de las redes, usted debe de asimilarlo, de entenderlo y de rendirse a creer finalmente que usted no es cualquier cosa, que usted no está señalado para orilla, que usted no está señalado para estar ahí haciendo relleno, sino que hemos sido escogidos para peces grandes. Porque para Dios un alma vale la pena. Una vida vale la pena. Y Dios te dice hoy, repito, lo quiero repetir, cada una de ellas, aunque pensemos que es insignificante, para Dios es un pez grande. Para Dios es un pez grande.
Por lo tanto, hay que empezar a pensar en grande. Así que hoy fue un mensaje a la conciencia. No pretendo lenguas, no pretendo profecía. Hoy yo quería compartir contigo el feedback de este retiro. E invitarte a repasarlas. Fue grande su visitación. El Señor se paseó. El Señor se paseó el domingo. Fue espectacular. Pero yo me voy a quedar hoy ahora con el burro. No permitas que nadie te lo robe. No permitas. Porque ante Adonías, el burro es la respuesta. Porque para entrar al palacio, el burro es tu respuesta. No dejes que te desarmen más. Iglesia, no dejes que te roben tu alabanza. ¿Cuánto me gocé? Me han dicho que oye, ponías una cara. ¿Quién no va a poner la cara que yo ponía? Si cuando el viernes yo veo que gente que hacía tiempo no danzaba, volvían a danzar, gente que no había sido bautizada, volvían a bautizarse, volvía a Dios a llenar. Cuando de repente escucho el testimonio de los que se atrevieron, decir, Señor, yo hacía tiempo que esto ya no me tocaba, pero me volviste a tocar. Vale la pena cultivarlo. Vale la pena evitar que Madián nos siga robando. Vale la pena cambiar nuestra actitud hacia la iglesia y no olvidar las cosas buenas que pasaron. Vale la pena. Vale la pena. Vuelve a sentirlo. Vuelve a sentirlo. Vuelve a gozarte. Yo vi gente que quizás en el pasado se llenaron y por no saberlo cuidar, estaban en con caras que de yo no fui. Porque no acabamos de conocer las cosas del Espíritu. Porque no sabemos que sí va a haber un rapto. Sí va a haber una trompeta. Sí se tiene que escuchar una voz. Esto no es cuento de hadas, esto es real. Mientras tanto, hoy las prioridades cambian en nuestra vida. Yo me gocé. Ay, bendito, allá arriba. Hoy estoy extrañando a una de ellas, porque abajo hay dos. Ah, Débora, qué rico se sintió. ¿Verdad que sí? Tú no sabes cuánto yo me lo gozaba contigo. Y tienes un viejito al lado, dos sillas al lado tuyo. Mira hacia tu derecha. Tienes un viejito ahí que me había dicho que le dolía la espalda, que me decía que le dolía la cabeza, y le dolían todas las coyunturas. ¿Qué no te dolía? El pelo, porque no tienes. Pero cuando Dios decidió recordarte que te llenó una vez para siempre, no titubeó en hacerlo, Luis. Y yo me lo disfrutaba acá abajo. No era emoción. No era emoción. ¿Por qué? Porque no eran los mismos, como algunos dicen aquí. Ah, no, siempre son los mismos. No, Dios no hizo acepción de personas. Dios llenó, Dios bautizó, Dios tocó. Dios es real. Y mientras tanto, tú sigues ahí pensando en lo poco de Dios. Tú sigues ahí pensando en que Dios no tiene noticia contigo. Cuando Dios se disparó estos mensajes tan lindos, diciéndole a esta iglesia todo lo contrario. Yo me alegro de que Dios trabaje con mi red. Yo me alegro que Dios me alertara en cuidar mi semilla, mi fruto, mi sacrificio y mi asno. Yo me alegro de que me dejara saber que el ladrón que viene a robar cuando es desenmascarado me tiene que devolver 7 veces lo que me ha robado.
Así que Dios, el enemigo, Madián, me va a tener que devolver a muchos de los hijos que están aquí, a esposos de los que están aquí, a esposas de los que están aquí, a nietos de los que están aquí, a sobrinos. Madián me los va a tener que devolver. No porque yo sea el más guapo, no porque yo sea caprichoso, sino porque la Biblia lo dice. 7 veces tendrás que devolvérmelo cuando eres descubierto. Y el Espíritu Santo lo desnudó este fin de semana. Madián, te fuiste. No lo regrese. No lo traiga de vuelta. Vamos a gozarnos en el Señor. Vamos a gozarnos en el poder de su fuerza. Y vamos a celebrar la victoria en el Señor. Aquellos que hayan ayunado, y termino siendo una oración, les enseño más. Los que me acompañaron en el ayuno, aprendí de un gran anciano, de un hermoso anciano, que me dijo, cada vez que hagas algo para Dios, regresa y dale un ayuno de gracias. ¿Sabe lo que eso significa? Acción de gracias. Señor, gracias por tan hermosa victoria. O sea que usted no va a ir en oración y en ayuno para pedir, sino para agradecer. Desde el día que lo aprendí, me gozo en eso. Seguiremos siendo los obsoletos, los anticuados. Pero si Dios es veraz, yo voy a escuchar su voz en el rapto. Sube acá, mi siervo. Permítame orar, iglesia, yo acabé. Padre, me mandaste a repasar el mensaje del domingo, del fin de semana. Enfatizar en estos 2 detalles. Gracias, porque tú nos remiendas. Gracias porque no improvisas, sino que haces cosa nueva. Gracias, porque has desenmascarado a Satanás, a Madián, y él me tendrá que devolver 7 veces lo que me ha robado. Gracias por invitarme a mirar hacia adelante, no mi presente. Gracias porque puedo mirar de que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. La trompeta va a sonar. Escucharemos tu voz y estaremos para siempre contigo. Esa es la promesa. Gracias, Señor. Mira al pueblo que se dio cita. Bendícele, fortalécele, inquiétale. Señor, si es mi voz la que se tiene que grabar para que ellos asimilen, para provocar los cambios, como siempre les digo, que hasta en los sueños, Señor, que hasta en los sueños, porque es tiempo de despertar. Es tiempo de despertar, es tiempo de crecer, es tiempo de ver gloria. Así que, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, fortalécelos en el hombre interior y que nos dispongamos a ver gloria. Y así mismo, Señor, esa misma gloria te la vamos a dar a ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Jefa.